Tratamiento de datos de ensayos de laboratorio de mecánica de suelos. Tema 1. Ensayos que caracterizan la relación entre fases. Como es sabido, el suelo es un material poroso en el que se pueden distinguir tres fases, que son la fase sólida, constituida por las partículas minerales, la fase líquida, constituida por el fluido que ocupa el espacio dejado entre las partículas, y la fase gaseosa, que constituye el gas que está presente en el espacio entre las partículas minerales. Se puede realizar un pequeño esquema que va a servir de base para la identificación y cálculo de una serie de parámetros que van a caracterizar esta relación entre las distintas fases. Vamos a considerar en primer lugar una fase sólida, vamos a considerar una fase líquida y una fase gaseosa. Estas tres fases pueden tratarse tanto en términos volumétricos como en términos gravimétricos. Vamos a ver cómo identificaremos cada una de estas partes. Al volumen de fase sólida lo vamos a identificar como V sub S. Al volumen de fase líquida lo vamos a identificar como V sub W. Y al volumen de gas lo vamos a identificar como W sub G. Al conjunto de volumen de gas más volumen de fluido es lo que vamos a denominar volumen de vacíos, y lo vamos a identificar como V sub V. Y a todo el volumen considerado lo vamos a identificar V. En términos gravimétricos se puede hacer lo mismo, sin más que sustituir la letra V por la letra W. Esto es, al peso de fase sólida lo vamos a llamar W sub S. Al peso de fase líquida lo vamos a llamar W sub W. Al peso de gas lo vamos a llamar W sub G. Al peso de la fase de vacíos lo vamos a llamar W sub V. Y al peso total lo vamos a llamar W. De modo que el peso total es el peso de sólido más el peso de agua más el peso de gas. Dado que el peso de gas es mucho menor que el resto de los pesos, este peso de gas se suele tomar igual a 0, con lo que tradicionalmente nos encontramos que el peso total es el peso de sólido más el peso de agua. En términos volumétricos, el volumen es volumen de sólidos más volumen de fluido más volumen de gas. En términos volumétricos ya no debe despreciarse el volumen de gas, puesto que tiene su importancia. Y tradicionalmente, y así lo vamos a considerar en este curso y en este tema, el fluido va a corresponder a agua. Por lo tanto, W sub W y V sub W corresponderán al peso y volumen de agua presente en el suelo respectivamente. En base a esta identificación de las distintas fases presentes en el suelo, podemos identificar lo que es la porosidad,
que vamos a representar por la letra N minúscula y es el volumen de vacíos partido por el volumen total. Aquí está expresado en tanto por 1. Si lo queremos expresar en tanto por ciento, se debe multiplicar esta expresión por 100. Corresponde al porcentaje de vacíos que existe en todo el suelo. El índice de vacíos o índice de poros lo identificaremos por la letra E minúscula y es volumen de vacíos partido por el volumen de sólidos. Hay una relación entre estos dos parámetros, de modo que la porosidad es E partido por 1 más E. Se puede demostrar esta relación entre estos dos parámetros. Otro parámetro que relaciona volúmenes es el grado de saturación. Que vamos a identificar con la letra S y es el volumen de agua partido por el volumen de vacíos. También, si se quiere en tanto por ciento, se debe multiplicar esta expresión por 100. Otro parámetro que es necesario identificar en laboratorio es la humedad o humedad natural del terreno, que vamos a identificar por la letra omega, y esta humedad es el peso de agua partido por el peso de la fase sólida. Como cuando el suelo está seco, el peso de agua es igual a 0, el peso de suelo seco coincide con el peso de la fase sólida. Por eso, este grado de humedad se puede identificar como peso de agua partido por el peso del material seco, identificando por W sub D el peso del material seco. También podemos identificar diversos pesos específicos. Peso específico aparente. Vamos a identificarlo por gamma sub T y es el peso total partido por el volumen total, o lo que es lo mismo, es el peso específico in situ. Peso específico de las partículas sólidas. Vamos a identificar como gamma sub S y es el peso por unidad de volumen de la fase sólida. Peso específico del fluido. Vamos a identificarlo como gamma sub W y es el peso por unidad de volumen del fluido. Si el fluido es agua, este peso específico se puede considerar como 10 kilonewtons partido por metro cúbico. Otro peso específico de interés es el peso específico seco, que vamos a identificar por gamma sub D y es el peso por unidad de volumen de nuestro material seco. Este gamma sub D, peso específico seco, se puede relacionar con la porosidad y con el peso específico de la fase sólida. Es decir, gamma sub D igual a peso partido por volumen igual el peso de sólido es producto de peso específico por Vs, esto es gamma S por Vs partido por V, donde gamma sub S por V sub S
es el peso de fase sólida. Y esto es igual a gamma sub S por el volumen de sólidos, es el volumen total menos el volumen de vacíos, el denominador como está, y esto es gamma sub S que multiplica a 1 menos volumen de vacíos partido por el volumen total, de donde gamma sub D es igual a 1 menos n por gamma S. Y de aquí despejamos el valor de n para calcular la porosidad, como posteriormente se verá en el ensayo de porosidad, es igual n a gamma S menos gamma D partido por gamma S, o lo que es lo mismo, 1 menos gamma D partido por gamma S. Y esto es igual a 1 menos el peso específico, es la densidad por la aceleración de la gravedad, es decir, ρ sub d partido por ρ sub s por g y por g, que se simplifican y llegamos a que n igual a 1 menos ρ sub d partido por ρ sub s densidades. Ρ sub d densidad seca y ρ sub s densidad de la fase sólida, densidades específicas. Otras expresiones de interés que relacionan los pesos específicos son las siguientes. Peso específico aparente es igual a 1 menos n por gamma s más n por s por gamma w. También el peso específico aparente es 1 más la humedad por gamma d. Esta expresión va a ser muy utilizada en la teoría de la compactación. Y otra expresión de interés es la que nos proporciona el grado de saturación. S es igual a la humedad por gamma S por gamma D partido por gamma W, que multiplica a gamma S menos gamma D. Estas expresiones, junto con las vistas anteriormente, donde gamma sub D es igual a 1 menos n por gamma S, y de aquí sacamos que n es gamma S menos gamma D partido por gamma S, y teniendo en cuenta que n es igual a E partido por 1 más E, también se puede sacar con la expresión anterior que que el índice de poros, índice de huecos, E es igual a gamma S menos gamma D partido por gamma D. Con estas expresiones que se manifiestan en esta diapositiva, se puede trabajar para calcular cualquier parámetro que relacione las distintas fases presentes en el suelo. Vamos a ver cómo con los distintos ensayos podemos determinar estos parámetros y en definitiva calcular todo el conjunto de parámetros que caracterizan esta relación entre fases. 1.1 Humedad natural. Se va a poner de manifiesto en este apartado el ensayo correspondiente a la obtención de la humedad natural de un suelo atendiendo a la norma ASTM D2216 y su equivalente ASO 265. El alcance de estas normas describen el procedimiento para determinar en el laboratorio de mecánica de suelos el contenido de humedad de muestras de suelos. Aquí se puede ver en esta diapositiva unos recipientes característicos para realizar esta práctica de cálculo de mecánica de suelos para el cálculo de la humedad. El equipo utilizado consiste en un horno
que sea termostáticamente controlado y capaz de mantener una temperatura constante entre 10 más menos 5 grados centígrados y 230 más menos 5 grados centígrados. Se ha de disponer también de una balanza con una capacidad suficiente de acuerdo a la norma ASTM de 4753 o su equivalente ASO M231. También se debe disponer de unos recipientes hechos de material resistente a la corrosión y que no tengan cambios de masa por calentamiento o enfriamiento, como se ha visto en la diapositiva anterior o como pueden ver en esta foto inferior de recipientes utilizados para el cálculo de la humedad. Y también se debe de disponer de un equipamiento vario, clásico, como tenazas, espátulas, etcétera, que permitirán calcular el contenido de humedad de una muestra de suelo. Para realizar el cálculo de la humedad se debe tomar una muestra representativa de suelo y esa muestra representativa de suelo debe ser en una cantidad mínima que es la que se refleja en esta tabla en función del tamaño máximo de partícula. Aquí se puede ver que la masa mínima será de 10 gramos cuando el tamaño máximo de partículas sea de 0,425 milímetros. La masa mínima será de 100 gramos cuando el tamaño máximo de partículas sea de 4,75 milímetros, de 300 gramos cuando el tamaño máximo sea de 12,5 milímetros, una cantidad mínima de 500 gramos cuando tengamos un tamaño de partícula mayor de 25 milímetros y una masa mínima de suelo de 1 kilogramo cuando tengamos un tamaño máximo de partícula de 50 milímetros. La determinación del contenido de humedad debe realizarse lo más rápido posible una vez que se realice la toma de muestras. Para ello, en primer lugar, se debe pesar un recipiente limpio, numerado para identificar la muestra y seco, y se ha de pesar junto con su tapa. A este peso del recipiente seco, vacío y con la tapa, que constituirá la tara, lo vamos a llamar W sub C. A continuación se coloca la muestra que vamos a ensayar en este recipiente que previamente hemos tarado y se pesa el conjunto dando un valor de W1. Este peso W1 por lo tanto corresponderá al peso de la tara, recipiente más tapa, más el peso de suelo húmedo. A continuación se quita la tapa, se pone debajo del recipiente para facilitar su evaporación y se lleva el conjunto a la muestra al horno a una temperatura de 110 grados centígrados y se mantiene la muestra en el interior del horno hasta peso constante. Dependerá del suelo, dependerá del contenido de humedad, pero básicamente en torno a 15-16 horas ya se producirá este peso constante. Una vez que se alcanza este peso constante, se retira el recipiente del horno, se coloca la tapa y se deja enfriar en temperatura ambiente. Y por último, una vez que se alcanza esa temperatura ambiente, se calcula el peso del recipiente más la muestra seca,
llevando el conjunto de nuevo a la balanza, pesándolo y anotando el valor del peso del recipiente más la muestra de suelo seco. Con estos datos se procede al cálculo del contenido de humedad, que en porcentaje viene dado por esta expresión. W1 es el peso del recipiente más la muestra húmeda, W2 es el peso del recipiente más la muestra seca y WC es el peso del recipiente, es decir, la tara. Haciendo esta operación se tiene el valor de la humedad en tanto por ciento. Es decir, que esto es igual al peso de agua partido por el peso de la fase sólida y por 100, de acuerdo a la definición de humedad natural. .2 Porosidad. Se va a hacer en este apartado un resumen de la norma correspondiente a la obtención de la porosidad en un suelo. Se va a hacer uso de una norma clásica como es la norma UNE 7045, que es similar al resto de normas existentes como la norma ASTM. El objetivo es la determinación de la porosidad de un suelo cualquiera y se define, como hemos visto, por porosidad la relación entre el volumen de huecos existentes en una muestra de terreno y el volumen total de la muestra. En este método se determina en primer lugar el volumen aparente de la muestra y su densidad húmeda y seca, y posteriormente se determina la densidad de las partículas o densidad real del terreno, lo que hemos denominado gamma S, que se realizará con el pignómetro, y a partir de estos cálculos se determina o calcula la porosidad de nuestro suelo. Los aparatos necesarios para estos cálculos, esta determinación de la porosidad, pues son una balanza con precisión de 0,001 gramos, una serie de vidrios reloj con bordes esmerilados para evitar pérdidas de humedad y contener las muestras a secar. Se debe disponer también de una estufa para la desecación de muestras, igual que en la norma de humedad, y según el tipo de suelo de que se disponga, deberemos disponer de un volumenómetro y un tubo graduado de 0,1 centímetros cúbicos, graduado en divisiones de 0,1 centímetros cúbicos y de capacidad 25 centímetros cúbicos. Este volumenómetro se utilizará en terrenos coherentes, muy cohesivos, y también en el caso de terrenos poco coherentes se debe disponer de un cortamuestras de pistón. Aquí se puede ver en esta diapositiva un pequeño ejemplo de estos equipos. En la parte izquierda un volumenómetro para suelos coherentes, donde se determinará el volumen de suelo coherente por desplazamiento de fluido, calculando el volumen desalojado por nuestro suelo cuando se introduce en un fluido, que en este caso es mercurio. Y en el caso de suelos incoherentes se utiliza un cortamuestras con pistón asociando el volumen de suelo a este volumen aquí dispuesto. Para el cálculo de la porosidad se debe determinar en primer lugar el volumen de la muestra por cualquiera de los métodos que hemos visto en la diapositiva anterior. En segundo lugar, se debe determinar la masa de la muestra húmeda. En tercer lugar, se debe secar la muestra en la estufa para determinar
la masa de la muestra seca y también se debe determinar la densidad de las partículas minerales siguiendo la norma correspondiente con el pignómetro, de modo que con estos cálculos y estas determinaciones podremos determinar el valor de la porosidad de nuestro suelo. Llamando m sub d a la masa de muestra seca, llamando v al volumen de la muestra y llamando ρs a la densidad de las partículas sólidas del suelo, se puede determinar en base a los cálculos comentados anteriormente el valor de la porosidad, calculando en primer lugar el valor de la densidad seca como cociente entre la masa del suelo partido por el volumen, y una vez que conozcamos el valor de la densidad seca, donde esta masa de suelo coincide con la masa del suelo seco, una vez conocida la densidad seca y una vez calculado con el pignómetro el valor de la densidad de las partículas, se puede determinar el valor de la porosidad en tanto por uno de acuerdo a esta expresión. Y si se quiere la porosidad en porcentaje, debe multiplicarse este valor por 100. 1.3 Gravedad específica de las partículas sólidas. Se va a realizar el estudio de la gravedad específica de las partículas sólidas en este apartado de acuerdo a la norma ASTM de 854-02 o su equivalente ASO T100. El alcance de esta norma es describir el procedimiento para determinar la gravedad específica de las partículas sólidas de un suelo que pase por el tamiz número 4 de abertura 4,75 milímetros, y se va a utilizar un pignómetro, que es un recipiente de cristal como el que pueden observar en esta foto, donde lleva un tapón y una marca que nos permitirá luego enrasar hasta ese nivel. Vamos a entender por gravedad específica la relación entre la masa de un cierto volumen de sólidos a una temperatura dada y la masa del mismo volumen de agua destilada y libre de gas a la misma temperatura. El equipo del que se debe disponer es de un tamiz de 4,75 milímetros de abertura, número 4 de la serie STM, una mezcladora. Se debe disponer también de una balanza, de un termómetro, de una pipeta, de un pignómetro. Bueno, hay distintos tipos de pignómetros en función de su capacidad. Se debe disponer también de unos recipientes para cálculo de humedad y de un embudo. Aquí vemos recipiente aislador, el horno también para el cálculo de la humedad y papel absorbente, y necesitamos una bomba de vacío o un mechero para desairar el agua. Para realizar el ensayo hay que tener en cuenta si se va a realizar este ensayo con una muestra húmeda o con una muestra seca. Tanto en un caso como en otro se ha de utilizar una muestra representativa del suelo que pasa por el tamiz número 4. En función del tipo de suelo y en función de la capacidad del pignómetro,
se debe escoger una cantidad mínima de material. Para el caso de pignómetros con capacidad de 250 mililitros, la cantidad mínima será de 60 más menos 10 gramos en arenas mal graduadas, arenas limosas, de 45 más menos 10 grados en arenas arcillosas, en arenas mal limosas, en arenas mal graduadas arcillosas, y también entre 35 y más menos 5 grados para el caso de limos o arcillas. Como ven, en función del tipo de suelo, en función de la capacidad del pignómetro, se elegirá una cantidad mínima de suelo. En este caso vemos las cantidades mínimas cuando se utilicen pignómetros de capacidad de 500 mililitros. Lo primero que vamos a realizar va a ser la calibración del pignómetro. Para eso, en primer lugar, se va a pesar este pignómetro vacío con su tapón correspondiente y vamos a llamar W sub F al peso de este pignómetro vacío con su tapón. A continuación, enrasamos este pignómetro con agua, es decir, llenamos el pignómetro con agua hasta la marca del mismo y vamos a llamar W sub A al peso de este pignómetro con su tapón más el agua. A continuación, anotamos la temperatura, introducimos el termómetro y anotamos la temperatura del agua, y esta temperatura la vamos a llamar T sub I, que corresponderá a la temperatura de calibración del equipo. A continuación se va a calcular ese volumen de agua del que disponemos en el pignómetro, teniendo en cuenta esta expresión, es decir, ese volumen de agua en el pignómetro viene dado por el peso de agua más pignómetro a esa temperatura menos el peso del pignómetro vacío partido por la densidad del agua a la temperatura de calibración. A continuación se calcula el peso de pignómetro más agua para diferentes temperaturas, de modo que, en definitiva, lo que vamos a realizar es la curva de peso de agua más pignómetro en función de la temperatura y así tener calibrado nuestro pignómetro. Para el cálculo de este peso de agua para diferentes temperaturas se hace uso de esta expresión que pueden ver, donde este numerador corresponde a la densidad del agua a una determinada temperatura, este valor corresponde a la densidad de agua a la temperatura de calibración, este peso corresponde al peso de agua correspondiente a la temperatura de calibración que hemos obtenido anteriormente. En la diapositiva anterior se ha visto cómo se obtenía, y W sub F corresponde al peso del pignómetro vacío. Hay diferentes tablas que nos proporcionan la densidad del agua en función de la temperatura. En esta diapositiva se puede ver la densidad del agua desde 15 hasta 30,5 grados. Densidad del agua en la segunda columna. En la tercera columna aparece un parámetro K que posteriormente indicaremos para qué se utiliza. Esta tabla está sacada de la norma ASTM 854-02. En base a la expresión que hemos visto, es decir, en base a esta expresión y en base a la densidad del agua, se obtiene la curva
de calibración del pignómetro. Aquí vemos un ejemplo donde tenemos la densidad de agua a 19 grados, puesto que en este caso se ha calibrado a 19 grados. Tenemos el peso del pignómetro vacío, que en este caso es de 45 gramos. Tenemos aquí la densidad del agua para diferente temperatura. Y aquí tenemos el peso de agua a la temperatura, peso de agua más pignómetro a la temperatura de calibración 19 grados. Haciendo uso de la expresión que se ha comentado, se calcula para cada temperatura el peso de agua más pignómetro. Y en la parte inferior lo que se pone de manifiesto es la representación de este peso de agua más pignómetro en el eje de ordenadas frente a la temperatura en el eje de abscisas en grados centígrados. De modo que nos permitirá para cada temperatura, es decir, a la temperatura de realización del ensayo, nos permitirá obtener el valor del peso de agua más pignómetro. Una vez que tenemos calibrado el pignómetro, se procede a la preparación de la muestra y, como se ha dicho con anterioridad, se puede disponer de una muestra secada en el horno o de una muestra con un cierto contenido de humedad. Vamos a trabajar con una muestra secada en el horno con las características previamente indicadas, con su cantidad mínima y muestra que ha pasado por el tamiz número 4 de la serie STM, y lo que se hace es homogeneizar bien nuestra muestra seca con agua. Después, con ayuda de un pignómetro, con ayuda de un embudo, se lleva esta muestra a nuestro pignómetro. Y a continuación lo que se produce es la desaireación del agua. Se puede realizar o bien con una bomba de vacío o bien calentando la muestra y dejando que hierva al menos durante 2 horas. Una vez desaireada la muestra, lo que se procede es al enrase de dicha hasta el enrase del pignómetro, añadiendo agua hasta enrasar con la marca, de manera que sea el menisco inferior el que sea el que enrase dicho pignómetro. Se anota este peso, es decir, se pesa este conjunto ahora de el suelo más agua más pignómetro con su tapón, y se anota este peso que vamos a llamar W sub B. A continuación se mide la temperatura y esta temperatura corresponderá a la temperatura de realización del ensayo, que será T sub X. Recuérdese que T sub I es la temperatura de calibración del pignómetro. Posteriormente, lo que se hace es determinar la masa de suelo seco. Para ello se transfiere esta lechada de suelo al recipiente, añadiendo a un recipiente añadiendo toda la cantidad, y se deja secar esa muestra de suelo en el horno hasta 110, en un horno a temperatura constante a 110 grados centígrados. Y una vez que se ha llegado a peso constante, se determina la masa de suelo, que vamos a llamar W sub S, masa de suelo seca. A continuación se calcula la densidad relativa a 20 grados centígrados, que viene dado por esta expresión, donde W sub S es la masa de suelo seca, W sub A es la masa del pignómetro más el agua a la temperatura del ensayo, es decir, a T sub X. W sub B es la masa del pignómetro más agua
más suelo a la temperatura del ensayo de su X, y luego se multiplica por un factor de corrección K, que está basado en la densidad del agua a 20 grados centígrados, para expresar esta densidad específica a 20 grados. Este coeficiente K es la relación entre la densidad del agua a la temperatura de realización del ensayo partido por la densidad del agua a 20 grados. Ese valor de K, en definitiva, lo hemos visto en una diapositiva anterior, donde mostrábamos para cada temperatura la densidad y el factor K. Obsérvese que este factor de relación de densidades de agua para 20 grados es igual a 1. Y de esta manera tenemos el cálculo del valor de la densidad específica de las partículas sólidas a 20 grados centígrados, donde a 20 grados centígrados K toma el valor de 1, y para cualquier otra temperatura debemos calcular el valor de K. 1.4 Cálculo de la densidad aparente de un suelo por el método del cono de arena, siguiendo la norma ASTM D 1556-82. En este apartado se pone de manifiesto cómo calcular la densidad in situ de un material utilizando un cono de arena, que es un dispositivo como el que pueden ver en esta diapositiva, con un recipiente en el que añadiremos una cierta cantidad de una arena seca calibrada, es decir, de peso específico conocido, y disponemos de este cono que llevaremos al campo, donde realizaremos una pequeña calicata, una pequeña excavación, sacaremos el suelo de in situ y lo sustituiremos por una cierta cantidad de arena seca de este recipiente, y por diferencia de peso inicial y final podremos calcular el peso de arena que llena esa excavación, de modo que nos permitirá calcular este peso específico aparente del suelo. Aquí vemos el esquema del procedimiento. Tenemos el nivel de suelo, realizamos una pequeña calicata y este suelo que sacamos lo pesamos. Lo pesamos con la humedad que tenga dicho suelo. A este peso de suelo extraído lo vamos a llamar W. A continuación llevamos el recipiente que hemos comentado con anterioridad. Este recipiente lo llevamos hasta el lugar de la calicata y lo que vamos a hacer es enrasar esta calicata con la arena calibrada que teníamos en este dispositivo. Por diferencia de pesos vamos a conocer el peso de arena que enrasa dicha calicata. El peso específico de esta arena lo conocemos, y de no ser así debemos calibrarlo calculando previamente este peso específico de la arena. Aquí vemos unas fotografías con el procedimiento, el recipiente, cómo llevamos la arena y cómo, abriendo esta válvula, dejamos caer arena en la excavación para enrasarlo. Por diferencia de pesos conocemos la cantidad de arena que ha enrasado nuestra pequeña calicata. Una vez que ya hemos calculado el peso de arena que enrasa la calicata, ya podemos calcular el peso específico
aparente, puesto que podemos determinar el volumen de la calicata conociendo el volumen de arena que ha enrasado dicha calicata, y este volumen de arena lo conocemos como cociente entre el peso de arena que enrasa la calicata partido por el peso específico de esta arena. Conocido peso y conocido volumen, ya podemos conocer, por lo tanto, el peso específico aparente como peso partido por volumen y de esta manera conocer este peso específico in situ. De esta manera ya se pueden conocer todos los parámetros que caracterizan la relación entre fases, puesto que se ha visto cómo obtener n, cómo obtener la humedad, cómo obtener gamma S, cómo obtener gamma T, y se han visto expresiones que permiten calcular el grado de saturación, que permiten calcular el índice de poros y también todas las demás o todos los demás valores de pesos específicos, como es el caso del peso específico seco del material.